Pichincha Universal, generando noticias. Con este antecedente, pues le pedimos al doctor Silva que nos ilustre respecto de cuán acertada o no, o apegada a derecho, es la decisión de la Corte Constitucional. Doctor, muy buenos días. Gracias, señor licenciado, por la invitación y un saludo cordial a la ciudadanía. Mire cuánto cuesta los errores. La Constitución del año 2008, que devino de la Constituyente, creó el Consejo de Participación Ciudadana. Y también en esta integró funciones desconociendo a los poderes del Estado, tradicionales como fueron el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y se aprecia como funciones ejecutiva, legislativa y judicial, electoral y de transparencia. El Consejo de Participación Ciudadana es parte de este Consejo de Transparencia. Mire usted, ¿y por qué era el problema que se cuestionaba con anterioridad y ahora con mayor razón? Es por el hiperpresidencialismo que se apreciaba en la Constitución del año 2008, la eliminación de los poderes, porque prácticamente se eliminó los poderes del Estado, y tres, las formas de designación. Esto ya se advertía para quienes un poquito nos interesamos en estos problemas, a que devenían una cantidad de reformas, y estas reformas iban a ser, por supuesto, en armonía con la Constitución del año 2008. Y así tenemos en el año 2009 la creación del Código Orgánico de la Función Judicial, en donde se liquidó prácticamente competencias, jurisdicciones y formas de designación y administración de justicia. Mire usted, en el año 2010 devino una resolución de la Corte Nacional en que para los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito debe preceder el informe previo de la Contraloría General del Estado. Es decir, ya se comenzó a fortalecer la corruptela o la corrupción. Entendíamos que esto iba a desaparecer y no lo fue. Se incluyó como norma en el Código Orgánico Integral Penal del año 2014, en el artículo 581, parte final. Hace poco tiempo la Corte Constitucional declaró inconstitucional. Mire usted, Sí, pues. y uno de los integrantes de la Corte Constitucional fue parte del análisis o la visura del Código Orgánico Integral Penal, como de la redacción de la Constitución de la República. Me refiero al doctor Ávila. Bien. Entonces, vienen estos errores unos tras otros y ahora nos encontramos con los problemas. Nace la preocupación del Ejecutivo de convocar a una consulta popular, ¿no es cierto? Y se invoca que la ciudadanía presente determinadas preguntas para que éstas sean consideradas para esta consulta. Se envié yo varias de ellas, pero fueron malentendidas y otras tampoco fueron atendidas. Claro. Al extremo de que la confusión viene de la consulta del año 2018. El error es del Ejecutivo. Que planteó una consulta Muy extraña, por decirlo menos. No solo eso, irreal para nuestra ubicación geopolítica actual. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que si querían desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana, era que lo hagan. De una vez. De una sola vez. Y no creen esta fantasía que lo van llevando, ¿no es cierto?, poco a poco a la destrucción. Entonces, si querían eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, digo yo, lo hacían y de pronto esto terminaba. Pero no, se procesó la continuación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Sí? Es decir, te voy a votar después de que te elijo. Bueno, siempre y cuando no favorezca a determinados intereses. Pero es que fue una votación popular. Exacto. Fue un proceso electoral el que se practicó, se preparó, se ejecutó y se consumó. Y hay que respetar a las reglas de la democracia. Que se gane con 2 o 3 puntos, eso ya es indiferente. Sé que se legitime o no se legitime, ya es otro problema, sí. Entonces, dentro de las propuestas, que una de ellas manifesté yo,
es, y que envié y que me recibí, por supuesto, respuesta muy agradecido del gobierno nacional, de que yo había propuesto esto. Dije, eliminemos el aporte económico a los partidos y movimientos políticos con una derogatoria de la parte final del artículo 110 de la Constitución. Ni siquiera lo tomaron en cuenta. No lo tomaron en cuenta. Entonces ahora estamos, exacto, se está proponiendo lo que ya se dijo. Están tomando en cuenta lo que se manifestó. Entonces, el Estado ecuatoriano ha dilapidado dineros para más de 280 partidos o movimientos políticos. Y ahí está la causa de la deslegitimación. Si van 5 o 6 millones de gentes a votar, y estos se dividen para 200 o 300 movimientos, por Dios, ¿qué esperan? ¿Que un candidato obtenga el 20, el 30%? Por un lado. Por otro lado, también se dijo que con esta derogatoria se elimina la posibilidad de que el Estado malgaste los dineros. Cada consulta cuesta 40, 50, 60 millones de dólares. Entonces se ha propuesto de que no cueste un solo centavo, que bastaría tener un poquito de masa gris, un poco alumbrada, para decir muy bien cuántos procesos electorales se practican durante un gobierno. 2, 3, mínimo. ¿Cuánto es el nivel de ausentismo a la votación? 1 millón, o un poco más. Si hoy cuesta $40 o $41 la sanción, que es recuperable, son 40 millones de dólares solamente en multas, por un proceso. Si son 3, son 120, sobra dinero en demasía para que el Consejo Nacional Electoral pues se preocupe un poquito más de recuperando dineros, no malgaste los dineros de nosotros y se obtengan mejores beneficios. Pero ya nos encontramos ahora con el Consejo de Participación Ciudadana. Pues ahora, ¿qué hacemos? Le quitamos las funciones, le eliminamos completamente, pues todo viene al Congreso Nacional para que se encargue del proceso de designación, etc. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado, atendiendo una petición del señor doctor Aulestia, que como reforma parcial consiga las votaciones, nuevamente regrese al Congreso, se tratarán en 2 votaciones y luego casi un la año publicación, estamos, y el 91 señores legisladores tendrán que aprobar. ¿Aprobarán esto? Bien intrincado está el tema. Aprobarán la reforma parcial, una. Aprobarán la del doctor Dávila, que es más todavía destructiva, desconocedora del problema legal y constitucional. Yo no soy un constitucionalista consumado, pero entiendo mejor que estos señores, eso sí. ¿Cómo puede ser posible que en una sola pregunta se diga la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque es un organismo que no ha servido para nada? Pero él vivió de esto. Claro, y han vivido toditos esta cadena de amiguitos y amigotes. Han vivido de esto. Y ahora no sirve para nada. Era que sea un poco más decente y no aceptar esa postura, ¿no es cierto? Y que se designe a través de cámaras, de senadores y de diputados, los procesos eleccionarios, de las designaciones. Reformas constitucionales que alteran la estructura del Estado. 91 votos conseguirán. No se ha puesto a pensar que la Constitución del 2008, mal o bien, tenemos que respetarla. Ya recoge lo anterior también del año 98, en que decía que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. ¿Cómo es esto? Nuevamente diputados de primera y diputados de segunda. Sí, es una discriminación, por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, una insensatez en la distribución de funciones, tanto del Senado cuanto de los diputados. Mire usted, entonces todo esto no se preocupan, o están muy preocupados todos quienes están aupando a este grupúsculo, están aupando, con el objeto de que cuidado les quiten la pensión mensual a los señores expresidentes de la República, porque varios de ellos están ahí metiditos. Esto no se dice, son hipócritas, en otras palabras. El Consejo de Participación Ciudadana actual fue elegido constitucional y legalmente.
Que la votación no haya sido mayoritaria, eso es independiente por la carente legitimidad, eso es independiente por la votación a la que yo me estoy refiriendo. Pero son funciones que están ejerciendo. ¿No les gustó? Esto es todo, no les gustó, porque no son zarcos, porque no son rubios, porque no son afines a ellos, políticos. Y por eso el disgusto. Entonces yo también diría, simplemente para como colofón de todo esto, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana fue elegido, se creó a través de la Asamblea Constituyente. Eso le iba a preguntar, doctor. Y también con una o con otra Asamblea Constituyente tiene que eliminarse el Consejo de Participación Ciudadana. Sería una respuesta la más lógica. La más lógica, ¿no es cierto? Pero estamos enfrascados ahora en que la reforma parcial hay que eliminarle los unos, hay que eliminarle también los otros, pero entregar las funciones al Congreso Nacional. La Asamblea Nacional esta ahora también dice, bueno, nosotros también tenemos derecho a que se consideren nuestras enmiendas, pero no se ponen a pensar que tanto los unos cuanto los otros y más los otros, todo tiene que pasar por el filtro constitucional y más aún tiene que pasar por el filtro de la elección popular. ¿Y si fracasa todo esto? Bueno, se habrá perdido un tiempo valioso y mucho dinero además. Dinero. Porque el fracaso ya se ve. Claro, es que la consulta va a estar en medio de un proceso electoral ya presidencial. Ya se aprecia el desastre que va a ser. ¿Usted cree que 91 señores legisladores van a aprobar esta reforma? No, se medirá mucho. Es el ego también legislativo, normal. ¿Cómo si estos señoritos o estos señorones vienen a solicitar esto cuando nosotros tenemos esta otra opción? Yo propuse, y en su radio lo he dicho varias veces, que la forma más lógica es ver la posibilidad de retomar la Constitución de 1998, con las debidas reformas, por supuesto, en la cual se reconoce el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y desaparece el Consejo Electoral en cuanto a función. O sea, las dos funciones desaparecerían. Y desaparece también toda la función de transparencia. Entonces, era lo más lógico, ¿no es cierto? Pero no les dio la gana a estos señores. Entonces, tenemos ahora una función de transparencia. ¿Quién es el que regenta la función de transparencia? ¿El Consejo Ciudadano? No, el señor Contralor del Estado. Ahora. Habrá Contralor. Le han pedido si quiere el nombramiento. Y la ley y la Constitución dice, será representada por el Contralor, no dice por el encargado o el delegado. Entonces todo esto es un verdadero desbarajuste que estamos conviviendo y viviendo. Doctor, muchas gracias. Cuando se le consulta a los consejeros que por qué no están actuando respecto al Contralor, lo que le contestan es que no tenemos dinero, nos están haciendo un boicot presupuestario. Lo que falta es decisión. Yo le dije a la señora Chalá, la doctora Chalá, en una entrevista en una televisión que me encontré y saludé, cuando recién se posesionaron, designen al defensor público y designen al Contralor, rápido. Yo le dije. Y le hice recuerdo hace poco tiempo. No lo hicieron. Ahí están las consecuencias. Entonces, entiendo que un grupo de funcionarios van a movilizarse por este tema en los próximos días, pero es que sigo consultándome por qué los consejeros no. Ahora, de otro lado, doctor, ahora que no les gustó la composición del Consejo, que esperaban que tras la consulta del 4 de febrero sea conforme a sus expectativas y quieren volver a la designación desde la legislatura, ¿qué pasa si es que la siguiente legislatura no les gusta en cuanto a su composición? Y viene una composición absolutamente anti statu quo actual o hegemónico actual y les pone exactamente a los consejeros que quieran. No, ¿qué consejeros? O sea, ni siquiera participación ciudadana. A las autoridades de control que quieran. Que se eliminaría el directo. Le saludo atentamente, María Isabel. Mire, ¿cuánta razón tengo todavía decirle la Constitución del 98? ¿Por qué? Porque
con la evidente ejecución de los poderes legislativo, legislativo y judicial, cada uno tenía sus leyes orgánicas. La función judicial tiene su ley orgánica, función judicial. El Consejo de Participación, el Consejo de la Judicatura pasa a ser el último eslabón de la Administración de Justicia, no el actual primero, no. La Fiscalía General pasa a tener su ley orgánica, recupera su ley orgánica, para que pueda designar desde el subrogante para abajo, y no tener que suplicar a que el Consejo de la Judicatura le asigne 10, 20, 30, 40 fiscales. No. ¿Qué clase de independencia y autonomía tienen los organismos? Ninguno. Entonces, retomando esta Constitución de 1998, con sus poderes, pero siempre repito, con sus reformas, no había ningún problema. Es más, el Consejo de Participación Ciudadana ya no existiría porque recuperaríase el Consejo de la... A ver, pero la gente se hartó precisamente de que esa digamos, determinación, distribución del poder en el Estado hizo que las autoridades de control siempre sean complacientes con el gobierno de turno. O sea, Alfredo Corral Borrero era el contralor social cristiano del social cristiano León Febres Cordero. Siempre había una convivencia entre las autoridades de control y los gobiernos, por lo cual se vio pernicioso que la política elija las autoridades de control y se propuso en el 2008 que sea la ciudadanía la que elija las autoridades de control. Entonces, obviamente, parecería que volver a lo que teníamos deja sin efecto lo mal que nos fue en estos 10 años, así, en esas palabras, digamos, citándolos de esa manera. Pero resulta que lo anterior, no sé si era peor. Pero ha sido bueno, ¿no? Pero es que, Y por eso le insisto en la pregunta. Acuérdese Acuérdese cuando era el gobierno de Correa, y lo que decían era que vivíamos en dictadura porque tenía mayoría en el Congreso. Así es. Ya, ¿qué pasa si vuelve esa mayoría de Congreso? Y esa mayoría de Congreso pone las Como autoridades ahora de hay una control. mayoría móvil, Y entonces dirán, ya no sirve. O sea, esa reflexión es la que le quiero arrancar, porque es impresionante como en el país solamente vivimos al antojo de las élites y lo que les interese o no para el país, De acuerdo. sin interesarse en el país. Completamente de acuerdo. Entonces, es porque las personas que han ido a las instituciones o a quienes han regentado las instituciones no se han encargado de fortalecer las instituciones. Gracias. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Porque si tuviéramos un contralor de lujo como sí teníamos anteriormente, como teníamos ministros de Corte Suprema, como teníamos defensores, etcétera, de primera calidad, que estaban institucionalizados. Entonces no se escuchaba que voten a este, que saquen a este otro, que este es más corrupto, que este es menos corrupto. Tendrían sus defectos. Pero a ver, yo me acuerdo desfases. un audio que se filtró de Jaime Nebot diciendo, no me acuerdo quién era, a quién le decía, pero yo pongo contralor, tú pones el fiscal, César tú pones Verduga. no sé qué. O sea, y el reparto Un era diálogo bien, con pero César bien Verduga. bonito. Pero lo que pasa es que tenemos memoria frágil, ¿no? Es que esto siempre ha sido político, María. Sí. ¿No es cierto? Las designaciones Entonces, han que sido no se hagan los que no. nada. Todas las designaciones han sido políticas, todas. Mire ahora mismo cómo se está juzgando toda esta cuestión con estos libros o cuadernos de la señora Pamela Martínez. En donde aparece todo lo que ya todos conocíamos. Solapadamente, por supuesto. Ya, pero un cuaderno ¿Por qué también como perdíamos que- las causas después de nosotros de ser brillantes en el conocimiento? Cuando les daban haciendo las resoluciones y mandaban desde los estudios jurídicos y estas ratitas eran las que mandaban y manoseaban a la función judicial y dados a honorables y hablan y mal del presidente Correa y de toda su constelación cuando se beneficiaron del presidente Correa. Era pesante estar hablando Claro, usted. sí. Vivieron, Señor Casar. gozaron, Exactamente. disfrutaron. De las mieles del poder que ahora se Exacto. cambian de poder. Eso es Pero todo. volver a los 3 poderes anteriores no implica también una constituyente, porque tocaría retomar lo del 98. Yo propuse, aun cuando parece descabellado, pero no lo es. Ujú. Alguien dijo que esto es de algún iluminado, el iluminado es de él. Que yo propuse de que se llame a consulta popular y que diga el presidente, vea, aquí tenemos este problema del año 1998 con estas ventajas y desventajas. Aquí tenemos el año 2008 con estos problemas y estas ventajas. Se escoja. Escogemos. Ya. ¿No quieren esto? Pues vamos a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué el temor? ¿Por qué el riesgo?
¿O acaso la Asamblea Constituyente del año 2008 era de lo peor? ¿O la del año 98 era de lo peor? Porque si comenzamos a hilar muy fino, vamos a sacar una madeja enorme de que cada quien legisló para su provecho. Bueno, eso ha pasado en la historia Ya, del Ecuador. pero entonces no vamos a desconocer, mi querido licenciado, ¿no es cierto? Entonces, centrémonos ahora en el problema. ¿Es procedente o no lo que está haciendo los peticionarios? Y la Corte se pronunciará. Ahora veamos cuál es si ya está lo del doctor Aulestia aprobado, para que continúen, ¿no es cierto? Ahora tocará la del doctor Dávila. El doctor Dávila se someterá, conversará, se bajará de su caballito de importancia y estos otros para hablar con el señor doctor Aulestia y concretar un solo proceso. Hay que ver. Bueno, pero al doctor Dávila es difícil creerle, porque decía una cosa antes. Bueno, se volvió político en un año que nomás está, pues, ¿no? Y ahora es heredero, Tremendo. hasta biológicos del doctor Julio César Trujillo, que no tuvo hijos, ¿no? Ahora son herederos, legatarios. A mí me dijo, a mí me nombró. ¿No es cierto? Que vayan a leer la parte primaria. Perdón, yo tengo que hacer una pequeña corrección. Fue Marcelo Merlo, el Marcelo contralor. Merlo. Gracias al doctor Tinajero que me corrige esto, muy amable. Pero en cambio, Alfredo Corral Borrero fue Yamil Maguad. Claro. Y justamente De la misma élite. aquí tengo una información del 2006, cuando se denunciaba que Alfredo Corral Borrero ocultó el escrito acusatorio que él elaboró en contra del primer mandatario. ¿Ya? Entonces, siempre ha habido estos temas. Mire usted Resulta que ahora vamos a inaugurar, como dijo Raúl Tello, inauguremos la transparencia. Mire, la prensa nacional está haciendo algo muy simpático, las televisoras, reproduciendo lo que pasó en los últimos 40 años. ¿Usted cree que van a votar por cualquiera de los partidos políticos, la juventud actual, por cualquiera de los integrantes de los partidos políticos que se aprecian en los 40 años, de silletazos, de cenicerazos, de balazos, de destrucciones de unos para otros, etcétera? Ahí se le ve al doctor Vladimiro Álvarez Grau destruido, al doctor Maguad destruido, al otro destruido. Bueno, economista de aquí rota las cejas, los otros que se insultaban. ¡Ah, por Dios! Estuvimos ahí. Es que esta es la política que se ha llevado. O sea, se ha desconocido verdaderamente el patrón que debe imponerse a las personas para ser partícipes de la política. Entonces, yo no veo con buenos ojos, mi querido licenciado, el que se apruebe por el Congreso Nacional o se obtengan los 91 votos para la reforma parcial. No es la veo. primera vez que se haría una reforma Por parcial. supuesto, no veo. Como tampoco veo del doctor Dávila 91 votos si es que se llega a concretar, como tampoco de la Asamblea Nacional de que en un proceso eleccionario triunfe sus enmiendas. No creo. Vamos a tener que regresar a la Asamblea Constituyente o considerar lo que se manifiesta públicamente. Retomemos la Constitución de 1998 con sus reformas que se las puede hacerla y de esta manera caminamos. Porque de lo contrario, esperar hasta el año 2021. Porque no les gustó... Bueno, ya estamos a puertas del proceso electoral. Porque no les gustó a los que sean los señores que están ahora integrando el Consejo de Participación Ciudadana. Los que deban procesar, los que simplemente averigüen administrativamente, den viendo, pues, ¿no? Bueno, ¿Cómo les eligieron a esto? A destituirles de uno. ¿Qué temor tienen de que se investigue? Es como yo me río que dice, los ministros de la Corte Nacional no quieren presentar su declaración juramentada, que levanten el sigilo bancario. Pero acaso no hay un contralor encargado o lo que sea que diga, vean, aquí está la declaración juramentada. Y en la declaración juramentada ahí están autorizando el levantamiento del sigilo. Claro, lo dijo aquí el doctor Clavijo, ¿no? Tinajero. Pues ahí está todo. Pero no les interesa. Les interesa es que nos mantengamos en este circo. En este juego político. En este circo. Ya, oiga, doctor, antes de que Tremendo, se nos vaya doctor. y se acabó el tiempo, qué pena. Usted dijo algo interesante un ratico en entrevista,
Cuando adquieren la condición de dignatarios electos por votación popular, los consejeros, ¿tienen algún tipo de protección? frente Por a los- supuesto, a los por juicios votación políticos? popular. Cuando son elegidos por votación popular, Tienen inmunidad. ellos tienen un respaldo constitucional. Porque de eso como que se han olvidado un Pero poco. por supuesto, y ahora escucho a alguien que está diciendo hay que hacer la reforma del artículo 131 de la Constitución. Ahí habla que quienes tienen este aval constitucional para que puedan ser sujetos de juicio político. Ah. Pero quieren, no son Forzar la no cosa. son tan frontales en decir del Consejo de Participación Ciudadana que también ingrese en estos. Porque esa que consta en el artículo 131 que pueden ser sujetos de juicio político los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no es verdad, porque ellos fueron elegidos por votación popular. Tenaz. Interesante. Doctor Quería Silva, escuchar. como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Un Muy interesante diálogo con el doctor Gonzalo Silva aquí en la primera emisión de Punto Noticias. Y me he olvidado preguntarle algo antes que se vaya, doctor. ¿Qué le parece este proceso en contra del el dirigente político Ricardo Patiño? Que se produjo ayer justamente el llamado ya a juicio en la ciudad de La Tacunga. Por ese juicio de intimidación. Sí, exacto. Sí, pues ahí le vemos al señor doctor Machuca que está presentando la denuncia y Ajá. a nombre Se de... cumplió ahí el debido proceso, no sé si lo ha estudiado al caso. Algo he visto respecto, pero tendría que confrontarse la ley con la Constitución, ¿no es cierto? Por La instigación. resistencia, la opinión de uno, el grado de cuándo se tiene que juzgar a la instigación, cuando se prepara, cuando se ejecuta o se consuma. Que yo sepa, nunca se ejecutó. Bueno, las declaraciones y que lo nunca se hizo consumó. Exactamente. privadamente en una reunión. Si todos los días están incendiando el país la gente. Así es. No O sea, sé, deberíamos estar habría enjuiciados medio que- mundo. Pues ya no hay donde poner a la gente en la cárcel, pues. Claro, imagínese, el Imagínense, 86%. 45,000 presos. Y están sacándoles de 7, 8,000 rapidito porque ya no hay cómo darles de comer. Porque el Estado ya no tiene dinero. Cuando vea usted retomar nuevamente estos procesos, allí tendríamos ya la solución. Ya. ¿No es cierto? Oye, Las cárceles tienen que ser manejadas por gente que conozca, no por estos advenedizos, excepto el general que está actualmente, que es un caballerito más. Pero todos los que han pasado por ese proceso carcelario son gente que debería estar cumpliendo penas de cárcel. Tenaz. Gracias, doctor Silva, nuevamente. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.